Buenas tardes, mi nombre es Francisco Moreno, soy estudiante de la Universidad UNAD en la sede de Palmira. La asignatura de Cultura Política nos ha encomendado esta importante labor de hacer una serie de entrevistas a personas del común, personas que de pronto conocemos y están viviendo en nuestro entorno, y formularle 4 preguntas básicas, las cuales serían: número 1, ¿qué entendemos por cultura política? ¿Cuál es el concepto de cultura? ¿Cuál es el concepto por aparte también de política? Y también cómo afecta la cultura política en nuestro entorno. A continuación veremos las entrevistas. Helen, para ti, ¿qué es cultura? Para mí, la cultura es el conocimiento que se adquiere a través de las experiencias que vivimos en el rol familiar, individual y en el rol social. Y también es el conocimiento que se adquiere a través de la lectura de la historia. Y para ti, o cómo defines el concepto de política? Política son todas las normas que rigen esos comportamientos. Generalmente son a nivel individual, pero de participación colectiva. ¿Qué podríamos decir de cultura política? La cultura política es la unión de esos dos conceptos y se podría decir que es el conocimiento aplicado a las leyes y a la normatividad que generalmente pues, rigen el país y son los que permiten llevar el control del mismo. ¿Cómo afecta la cultura política en nuestro entorno? Afecta en el comportamiento humano, ya que gracias a la política se establecen normas de conducta y de inclinación hacia ideales o pensamientos que son los que permiten de alguna manera guiar o guiar comportamientos individuales y sociales. Muchas gracias. Vamos a referirnos al tema de qué es la cultura, entendida esta como un arsenal de conocimientos y de comportamientos de un conglomerado humano. Es eso que caracteriza a un sector especial de la población, a una región, a una parte de un país, a un país en su conjunto como tal, y que lo hace lógicamente único y que lo hace dentro del universo que se caracterice por ciertas cualidades frente al acontecer diario de su entorno, ¿no? Tenemos, eso va ligado últimamente al tema de qué es política. La política pues tiene una cantidad de connotaciones, de definiciones, las cuales pues no están al 100% dicha la última palabra, pero entre otras se podría decir que es como el arte de gobernar, como el arte de canalizar ese potencial de las sociedades y saberlos dirigir hacia un bien común. También tenemos lo que tiene que ver con la cultura política. La cultura política es precisamente cómo esos conglomerados humanos, desde el núcleo más elemental hasta el más amplio, que podemos hablar de una nación, de un continente, cuál es su actitud, cómo enfrentan los fenómenos políticos para que los caractericen. ¿Cómo afecta la política en el entorno en el cual yo me muevo? Es decir, si lo aterrizamos al plano local, pues podríamos decir que, así como lo dijimos al principio, la política de una u otra manera nos afecta. Nosotros, querramos o no queramos, hacemos parte de la cultura política de una comunidad. Nosotros tenemos muchísimo que ver en la afectación de la cultura, repito, porque tenemos que participar activamente en esa dirección de un pueblo y de una comunidad como tal. Bueno, y apoyándome entonces en todas las entrevistas y las respuestas que nos dieron las personas que me acompañan en este foco, pues puedo decir entonces y concluir hacia la primera pregunta, que es el concepto de cultura, que es aquella aglomeración de ideales, de creencias, de formas de interactuar y de ver el mundo que cada ser va descubriendo, porque no podemos separar el hecho de que para que haya cultura es necesario hablar del ser,
porque el ser finalmente es quien genera una cultura en medio de una sociedad. Cuando yo sumo mis ideales, mis valores, mis costumbres, mi ética, mi moral a la de otros, se va generando una cultura. Y es por eso que la cultura puede ser cambiante, porque los seres humanos son cambiantes. El hecho de que yo viva en cierta región, pues me va a dar cierto tipo de comportamiento, ya que de pronto las formas de desplazarse, de la forma de crecer, la forma de vivir el mundo, es una experiencia diferente en cada parte, en cada localidad. Entonces, para hablar de cultura, también estamos hablando precisamente de religión, de familias, de geografía y todo lo que rodea netamente al ser. Ahora bien, para dar respuesta a la segunda interrogante, que atiende la siguiente pregunta, que sería: ¿qué entendemos por concepto de política? Tenemos que entender o empalmar el concepto anterior, que reflejábamos o dictábamos el hecho de que siempre en la cultura va a haber diferentes individuos, por lo tanto van a haber diferentes ideales, por lo tanto van a haber diferentes costumbres, diferentes valores, diferentes maneras distintas de ver el mundo y asociar cualquier inquietud o cualquier novedad, por lo cual siempre se requerirá de normas, derechos, decretos para generar ciertos reglamentos o lineamientos y comportamientos que no creen caos ni desorden dentro de esa aglomeración de personas que se reúnen, ¿no? Entonces podemos definir que la política en cierta manera es como la capacidad o el arte que tiene el ser humano para generar y establecer lineamientos y reglas, parámetros si se quiere, para generar un orden en medio de la sociedad. Finalmente, tenemos dos interrogantes. ¿Cuál sería? ¿Qué es cultura política y cómo afecta la cultura política en nuestro entorno? Quisiera reunirla en una sola interrogante para responder a lo siguiente. Entendemos que cultura política es la asociación que tienen los sujetos hacia un mismo ideal. Entendemos que hay monarquías, que hay dictaduras, que hay democracia, como en el caso de Colombia, donde va a primar el bien común sobre el particular. Y esos lineamientos y esas leyes, esas normatividades que nos hemos planteado a través de la Constitución, que rigió a partir del 91 y los cambios que ella ha tenido, pues nos ha generado unos ciertos enfoques sociales, unos enfoques que nos permiten y nos marcan y nos encuadran dentro de unos lineamientos, tanto laboral, en lo social, en la educación, en lo familiar, ¿correcto? Que de cierta manera están marcando la conducta de una nación. Por eso es importante hablar también de que el entorno se rige a través de la política. Y la política básicamente, y lo repito y lo reitero, está dándonos una conducta o un modo de vida. Quiero citar un ejemplo. La política, y a través de los medios de financiación que nos pueda ofrecer el Estado, permitirá que la educación pueda llegar a más sectores de la sociedad. Y un país con educación podrá tener un mejor estatus, podrá tener una mejor capacidad de competitividad a nivel nacional, mundial, y eso permitirá pues grandes logros. Otro ejemplo será si los beneficios que la política nos genera a través de la vivienda y las facilidades que nosotros adquirir este bien prioritario pues para el ser, pues nos permitirá tener una mejor dignidad de vida y vamos a salir de pronto de unas situaciones más austeras para poder tener una mejor calidad de vida. Pienso que la política en últimas sí nos puede mejorar, sí nos puede llevar a nuevos niveles, siempre y cuando pues prime no solamente los intereses de aquellos que están en el poder, sino que también estén pensando más en servir, como lo ha dictado muchas personas, que la política es el arte de servir. Así que concluyo esta serie de entrevistas, esta serie de respuestas a los interrogantes planteados en el trabajo que estamos presentando, y agradecer por la oportunidad y la gran información que nos han dejado para nosotros tener y apropiarnos un poco más de este tema. Muchas gracias.